Soy Daniel Elfenbaum, uno de los directores de la consultora ALAS, y le quería hablar hoy de biodecodificación. Es uno de los programas que nosotros hacemos desde la consultora, y este año comienza el 7 y 8 de mayo. Es el 2 y el 3 para segundo año y el 9 y 10 para primer año. Lo estamos haciendo todo en este momento online porque no hace falta que les cuente en este momento la situación que nos afecta a todos, simplemente que hay una diferencia. Si a nosotros nos dicen te tenés que quedar en casa hasta el 27, a lo mejor por 27 días o 40 causamos un estrago en nuestra mente y realizamos una masa de estrés, literalmente creamos una masa de estrés con nuestro pensamiento que es mucho más fuerte que cualquier otra enfermedad y que probablemente termine en enfermedades. Es lo que se ha visto durante todas las épocas difíciles de la historia. Y vamos a hablar un poquitito de cómo funciona la mente. Ahora, también te querría preguntar, ¿qué te pasaría si te dijeran que te tenés que quedar 27 años, como lo tuvo que hacer Mandela? Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel, pero siempre con un solo propósito, un solo objetivo, que era la paz. Y para mí es importante entender como el tema fundamental de la biodecodificación, entender que algunos no la quieren admitir todavía como ciencia, para mí no es el tema discutible, hoy día es importante hablar de una disciplina. ¿Y qué es lo que hace la biodecodificación? Vida, decodificación, decodificar, encontrar el código oculto. ¿El código oculto de qué? No solamente de las enfermedades, porque hasta no hace muchos años se hablaba de la biodecodificación o de las neurociencias solo para las enfermedades o los problemas que eran ocasionados, que eso se veía mucho en la neuroendocrinología, ocasionados por nuestros pensamientos. Psico, ¿sí? Neuro, la transmisión a nuestro sistema nervioso, y cómo nuestro sistema nervioso empieza a disparar hacia distintos órganos, glándulas y demás órdenes. ¿Qué es la biodecodificación? Es justamente encontrar ese código oculto, pero no es solo de las enfermedades. Te voy a pedir, si tenés a mano, un papel y un lápiz y que anotes lo siguiente. ¿En qué espacio de tu vida, en qué dominio no estás siendo quien querés ser? Pareja, familia, en vida. Por ejemplo, como te decía, pareja, familia, trabajo. ¿Estás trabajando en lo que te gusta? ¿De lo que te gusta? Tengo un pequeño problemita técnico. Ahí está. Y hoy en día la biodecodificación no se entiende solo como las enfermedades, sino los conflictos. Por ejemplo, si en este momento no estás teniendo la pareja que quisieras o te llevas mal con tu pareja, como unos vecinos acá que están a los gritos, o quisieras tener hijos y no podés, que es un tema bastante común hoy en día. O el cáncer, o un montón de cosas que han sido explicadas. Y los neurocientíficos en estos últimos años se han dedicado fundamentalmente a estudiar cuáles fueron los orígenes de todo esto. Entonces, la biodecodificación no es solo para trabajar sobre las enfermedades, que no es poco, sino que es para todo tipo de conflictos, desórdenes amorosos, conflictos laborales, etc. Si hoy hay algún espacio, por eso te decía que anotaras, si hay algún espacio de tu vida que no está funcionando, fundamentalmente tiene que ver con esos códigos ocultos que hoy no podés observar. Te quisiera mostrar
este gráfico, a ver si se ve bien, ¿no? Donde acá lo que está representado es un iceberg, ¿sí? En este iceberg lo que ves es que en realidad es un gran témpano, lo que se ve afuera es el iceberg, ¿sí? Y yo le llamo a esto que esto es el consciente y esto es el inconsciente, ¿sí? Todo lo que está por debajo, ¿sí? Y esto es cómo es tu vida actual. Tu vida actual hoy crees que está conducida por esto que se llama consciente. De aquí se deduce que de esto que observás, de lo que está pasando y lo que ha pasado en tu vida, desde lo que recordás, desde los 5 años, etc., esto es lo que observás. Por lo tanto, observador, acción, resultado, en los términos ontológicos, observador, acción, resultados. Estos resultados, esta gama de resultados son los que obtenés en la vida. ¿Qué sucede? Porque no estamos capacitados para mirar y tener una relación con nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué pasaría si vos pudieras observar con este ancho, ahora que está de moda el ancho de banda, en vez de tener solo esta franja, vos pudieras mirar todo esto? Y para poder entenderte más, tenés que entender las creencias, la cultura en la que vivís o de la que vinieron tus padres, tu familia hoy, pero también no solo la historia personal, sino la historia del clan. El clan no es solo vos y tus padres, es tus abuelos, tus bisabuelos. Se ha podido comprobar que personas que han venido de los campos de Auschwitz han tenido problemas para tener sus primeros hijos, porque si venís de un contexto, que esto es lo que puse al final, fíjense cómo sería el contexto de hoy día con todo este tema del coronavirus, ¿sí? ¿Qué se le infunde? Porque lo que está en la panza de la mamá es el bebé, pero el bebé no está independiente de la mamá. El bebé es como un riñón o como cualquier célula. Entonces vive las experiencias que vive la madre. Si la madre está con miedo, el bebé va a nacer con miedo. Entonces, por eso, fíjate todas estas cosas que puse acá. ¿Y por qué traumas lo puse en rojo? ¿Y por qué contexto lo puse en rojo? Porque hoy estamos viviendo un contexto muy especial, que la pandemia no es solo pandemia por una enfermedad, sino que sería miedemia, porque en muchos casos hay más miedo, no dejo de reconocer lo que está sucediendo afuera, pero empezamos a tener un miedo que empieza, y esto se está viendo en muchos institutos, empiezan a ocasionar enfermedades psicosomáticas. Vuelvo a repetir, para que quede claro, el inconsciente y el inconsciente. Y nosotros, nuestros pensamientos, no nos damos cuenta que se están manejando por todo esto. Si yo en mi historia familiar tuve, por ejemplo, como es mi caso, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, ellos han vivido carencias, han vivido horrores de la guerra, han vivido asesinatos. Entonces, a las madres o padres que vienen en las generaciones posteriores, Bruce Lipton se encargó de demostrar a través de una ciencia que se llama la epigenética, más que la genética, más allá de la genética, que en nuestros genes no viaja solo el color de ojos que vos llevas hoy o el tipo de piel, sino que viajan las emociones, todo esto, las emociones de la historia familiar, del clan. ¿Qué pasó acá? ¿Cuáles son los traumas de la familia? Hubo incestos, hubo infidelidades, hubo asesinatos, hubo muertes tempranas. Todo eso
influye en esto que somos. Esto es el ser humano. Entonces, fíjate que si nosotros tuviéramos la capacidad, que esto es lo que te propongo con la biodecodificación, es que no solamente miremos lo que ha pasado en nuestra vida, sino que tengamos la capacidad de ver cuáles han sido los traumas no reconocidos, no mirados, como diría Bert Hellinger, el dolor, como diría Salomón Selam, la fidelidad familiar inconsciente, invisible. No se ve, pero sin embargo te gobierna. Entonces, nosotros lo que trabajamos fundamentalmente en biodecodificación son un montón de cosas que no solamente son teóricas, es ver por qué y para qué estás siendo fiel sin saberlo a una historia familiar o algo que tus padres o tus abuelos han vivido como trauma. Es muy común ver en una familia que han tenido problemas de territorio, de casas, en las generaciones que vienen hay una gran preocupación por sostener el territorio. Y como bien lo dice Bruce Lipton, lo que se hereda no es el cáncer, lo que se hereda es el conflicto que ocasiona el cáncer. Entonces, nosotros trabajamos, por ejemplo, en las memorias biológicas celulares, ciclos celulares biológicos memorizados, para Marc Frechet, que gracias a ese gran psicólogo nos iluminó, encontrando algo que fue maravilloso, así como los árboles y las plantas saben cuándo tienen que florecer, saben cuándo tienen que caer sus hojas, nosotros tenemos nuestros ciclos celulares internos y que no están atados solamente a nosotros, sino que también tienen que ver con lo que yo llamo el proyecto sentido que tuvieron tus padres. Porque de todo esto se deduce algo, que vos estás cumpliendo un proyecto en tu vida que sin saberlo, este proyecto está atado a todo esto. Lo que yo te propongo es a través de la biodecodificación y el coaching ontológico, que empezamos la semana que viene, el programa online, es poder encontrar esto que está oculto debajo de este témpano, porque con lo que chocó el Titanic no fue con esto, fue con lo que no se veía. Y nosotros en la vida continuamente vamos, sin darnos cuenta, reparando o repitiendo historias. Entonces, de papás pegadores salen hijos pegadores, o al revés, salen reparando y sanando, y esos hijos de esos padres pegadores terminan, o de madres abusadas, terminan teniendo o dedicándose a entidades o a proyectos de servicio que tienen que ver justamente con la reparación. Nosotros reparamos con muchas cosas, reparamos con la profesión, reparamos con nuestros hijos. Nosotros no nos damos cuenta y creemos que solamente nuestros hijos los tenemos porque es lindo ampliar, pero recuerden que en toda especie viviente lo que se propone en el inconsciente de todo el planeta es que la generación que sigue mejore en algo. Entonces va a crear mayores anticuerpos, pero también va a crear a lo mejor más miedo. Entonces, te hago una segunda pregunta. ¿Cómo es el mundo que le quisieras entregar a tu hijo? Porque ¿sabes qué? Este trabajo de ampliar el observador que hoy somos no va a ser, en mi caso, ya es un poco tarde. No es tarde porque espero seguir influyendo en mis hijos, en mi familia y demás. Pero para las generaciones que recién comienzan, todo esto va a ser para mis nietos, para mis bisnietos, para que no solamente no revivan y repitan los horrores de la guerra, sino para que vayan creando anticuerpos para el miedo, para la falta de trabajo, etcétera, etcétera.
Hay una de estas cosas fundamentales, es que con esto lo que propongo es que del proyecto en el que estás viviendo puedas crear un proyecto vital y trascendente, que empieces a darte cuenta qué es lo que querés hacer en tu vida y cómo querés ser reconocido. Porque no estoy hablando del reconocimiento del premio de llevarse el Oscar o el premio X. Estoy hablando de que todo ser humano, y esto lo decía Maslow hace casi más de un siglo, que una de las etapas del ser humano, tal vez la primera es la supervivencia, la segunda, bueno, todas las etapas que tienen que ver con la relación, la reproducción, pero ya hay un momento que dentro de su comunidad quiere ser reconocido. Entonces quiere ser reconocido por su mujer, quiere ser reconocido o su marido, quiere ser reconocido por sus hijos, quiere ser honrado y necesita. Y eso es bueno también para las generaciones que vienen, porque cuando un nieto ve que, o sea, el más pequeñito ve que su papá quiere a su papá, o sea, a su abuelo, él va a tener una relación con los dos, ¿sí? Y te quería contar esto del reconocimiento, darte un ejemplo de cómo son tus relaciones. ¿Y por qué traigo esto? Porque justamente estoy muy cerca del micrófono, porque lo que te decía no era en broma. Tenemos unos vecinos que más o menos a esta hora, todos los días, empiezan con un griterío que digo, qué infierno que se crearon. El infierno o el paraíso está aquí. Entonces quiero traer la historia de Tina Turner, que hoy hablando con una consultante mía, justamente se lo traje como ejemplo, porque me gusta, no solamente me gustaba mucho Tina Turner por su música, sino por su historia. Y en su libro cuenta, que después se hizo la película basada en ese libro, protagonizada por Shirley Bassey, que hay un momento que para mí es crucial de la película y por eso lo traigo a colación, que es cuando Tina Turner, que su marido, del cual llevaba ese apellido, la golpeaba, la golpeaba, la golpeaba, y ella por más que se preguntaba, ¿cómo hago para irme de esta relación? No había forma de que se fuera, porque ella sentía que lo seguía amando. Entonces, ¿qué le pasaba? Iba continuamente, se iba por un día, dos y volvía, se iba por 3 días y volvía. Un día, Tina Turner es golpeada de tal forma que sale corriendo de su casa descalza y se va a el hotel más cercano, que era uno de estos hoteles de cadena, y se presenta al recepcionista y le dice, necesito una habitación para esta noche. Estaba toda ensangrentada, con la cara hinchada. Necesito una habitación para esta noche. Y el recepcionista, sin mala intención, le dice, ¿me podría dar su tarjeta de crédito? Le dice, no la tengo, ¿no ve que estoy casi semidesnuda porque mi marido me estuvo golpeando? Pero soy Tina Turner. Y el recepcionista le contesta, sí, yo soy el rey de Inglaterra. En ese momento ella se puso a llorar, agarrada en el mostrador, como lo cuenta en su libro, pero el mayor acto de conciencia no es cuando empieza a pensar solamente que el recepcionista no la había reconocido, y ella le seguía insistiendo, soy Tina Turner, le juro. Se fue a lavar la cara, pero ella cuenta en el libro que lo peor no fue lo que el recepcionista le decía, sino que detrás del recepcionista había un espejo. Y ella, al mirarse al espejo, no se pudo reconocer. Y a partir de ahí cambió su vida. Y después comenzó a hacer obras de bien, a trabajar para mujeres golpeadas, etcétera, etcétera. Y cambió también la historia de su música.
¿Cómo te estás reconociendo hoy? ¿Cómo quisieras reconocerte dentro de unos años? Cada una de las cosas que estamos viviendo hacen parte de nuestro reconocimiento. ¿Qué ser estoy siendo? Creo que fue Shakespeare el que dijo una hermosa frase. Me encanta ser quien soy cuando estoy contigo. Entonces te pregunto, ¿dónde no te gusta ser que estás siendo de una forma diferente? Si no estás siendo quien querés ser o quien te gustaría ser, o con tu pareja, con tu trabajo, bien, ha llegado el momento de no mirar solamente el virus afuera, sino mirar qué está pasando en todo este sistema y cuál es el amor que me tengo a mí mismo, a mí misma. Bendiciones para todos, muchísimas gracias por haber escuchado esta charla y recuerden que la semana que viene comenzamos el programa de coaching ontológico, que es un programa para formación como coaches. Obviamente vamos a empezar con Argentina y Paraguay de forma online y lo mismo con biodecodificación los días 9 y 10 de mayo. Esto lo voy a subir a YouTube, como hacemos por lo general. Me despido de todos ustedes con todo mi amor, con todo mi cariño y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.